En esta ocasión vamos a obtener la función de transferencia resultante de la relación entre el voltaje de salida que nosotros establecimos como el voltaje del capacitor 2 y la señal de entrada que es nuestro Bin. Todo esto lo voy a colocar primero en términos de S o aplicarle transformada de Laplace de manera muy sencilla, tal vez un poco burda, pero es el primer paso. Yo me estoy saltando muchos pasos, principalmente con los capacitores, pero esto tiene una breve explicación, y es que el voltaje de un capacitor se define como su carga entre la capacitancia. La carga es una función del tiempo y la carga tiene una relación con la corriente. La corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros queremos expresar la carga en términos de corriente, podemos desarrollar esta expresión y al final llegaríamos a que la carga va a ser igual a la integral de 0 a t de I de tau en d tau. ¿Por qué tau? Estamos usando una variable auxiliar para nosotros realizar la integral de la función y luego evaluarla en t para que nos quede una función del tiempo, así que no podríamos utilizar tiempo aquí para la integral, por eso es que se utiliza tau. Es una pregunta muy frecuente. Después de eso, lo que haremos ahora sí va a ser expresar el voltaje del capacitor, pero ahora en términos de la corriente, y eso sería igual a 1 entre c y la integral que ya expresamos aquí abajo. Ahora sí nosotros aplicamos transformada de Laplace a dicha expresión, lo que vamos a obtener va a ser 1 entre Cs por la transformada de Laplace de la corriente. Entonces, de manera muy rápida, es por eso que a nuestros capacitores los expresamos de esa manera. Y así nos facilita bastante los cálculos, ya podemos manejarlos como si fueran una resistencia en un circuito común. Común y corriente en función del tiempo que analizamos únicamente con una fuente de corriente directa y analizamos voltajes y corrientes. Se puede manejar ahora sí de esa forma. Ahora sí vamos a empezar a desarrollar la función de transferencia. Como comentábamos al principio, eso va a estar dado por el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Entonces, nosotros lo que queremos obtener es el voltaje de salida. Y para ello vamos a hacer el uso de una herramienta muy útil en este tipo de circuitos que no son tan complejos y que tienen dos mallas. Nosotros podemos ver aquí que hay dos mallas. Tal vez a primera instancia se nos ocurriría hacer el cálculo por mallas, declarar dos corrientes y de ahí sacar el voltaje del capacitor 2. Pero hay una forma mucho más sencilla de hacer eso y es con un divisor de voltaje. En este nodo tenemos un voltaje que yo voy a denominar Vx. Entonces podemos expresar el voltaje del capacitor 2 en términos de Vx. Para eso, si nosotros lo manejamos como si fuera una resistencia, tendríamos que 1 entre C2S y ahora entre R2 más 1 entre C2S y todo eso por nuestro voltaje X va a ser igual a el voltaje en el capacitor 2. Esto es el divisor de voltaje y por eso es que es muy útil en este tipo de circuitos. Entonces vamos a dejar esta expresión apartada. La vamos a utilizar después para calcular el voltaje del capacitor 2, ya que no es directo. Todavía nos falta algo, que es Vx. Para ello, vamos a continuar con el cálculo aquí. Vx, ¿cómo lo vamos a sacar? Tenemos Vx aquí. Una forma sería sacarlo por nodos, ¿no? No lo sé. Colocar aquí nuestra referencia y tratar de sacarlo por nodos. Es algo que también es más engorroso. Así que aquí, todavía, se puede utilizar otro divisor de voltaje. Ahora los dos componentes que tenemos es esta R1 y tenemos una impedancia equivalente aquí, que va a ser el conjunto de estos tres componentes. Es el capacitor 1 en paralelo con la suma de estos otros dos. Entonces vamos a calcularlo de esa manera. Y Vx
lo podemos expresar entonces como el paralelo de 1 entre C1 S con la suma de R2 más 1 entre C2 S, todo eso entre este mismo término pero ahora más R1. Y todo esto por nuestro voltaje de entrada. Entonces ahora vamos a desarrollar esta expresión de aquí. Y después seguimos con el cálculo de Bx. Esta expresión, un paralelo lo podemos expresar como 1 entre C1 de S, todo esto por esta suma. Voy a hacer una vez la suma, R2, C2, S más 1, y todo esto entre C2, S. Y entre 1 entre C1 de S más todo esto. Ahora sí, seguimos desarrollando. Y esto nos va a quedar aquí arriba como un R2, C2, S más 1. Y aquí abajo nos queda C1, C2, S cuadrado. Y aquí abajo C2, S más R2, C1, C2, S cuadrada más C1, S. Y ya no, sería un término, dos términos, tres términos. Listo. Todo eso entre C1, C2, S cuadrada. Y listo. Ya lo último que hacemos es como tenemos denominadores en común. Ya solamente lo expresamos como R2, C2, S más 1 y todo esto entre C2, S más R2, C1, C2, S cuadrada más C1 por S. Ahora sí, vamos a regresar a lo que teníamos aquí, a lo que es Bx. Copiamos, pegamos y ahora solo vamos a sustituir lo que teníamos por aquí por esto de acá. Y ahora sí, esto es nuestro Bx. Así que ahora tenemos que desarrollar más que nada el denominador que tenemos aquí. Así que vamos a desarrollarlo. Esta parte va a pasar exactamente igual. Y para el desarrollo del denominador tenemos que sería R2, C2, S más 1 más R1, C2, S más, esto no me va a caber, más R1, R2, C1, C2, S cuadrada más R1, C1, S. Y todo esto con el mismo denominador. Tenemos términos en común, así que lo podemos simplificar como R2, C2, S más 1 y todo esto entre R2, C2, S más 1 más R1, C2, S más R1, R2, C1, C2, S cuadrada más R1, C1 por S. Y ahora sí, ya tenemos nuestra expresión de Bx. Vamos a tomar entonces lo que nosotros ya teníamos calculado aquí para el voltaje del capacitor 2 y así ya podemos terminar con nuestra expresión del voltaje de salida. Voy a desarrollar esto antes de sustituir Bx. Esto quedaría como 1 entre C2, S, R2, C2, S, más 1, y todo esto entre C2, S. Y esto por el voltaje de entrada. Y entonces el voltaje en nuestro capacitor 2 nos quedaría como 1 entre R. No, me estoy equivocando. Aquí es Bx, no es el voltaje de entrada. R2, C2, S, más 1. Todo esto por Bx. Ahora sí vamos a sustituir. Vamos a copiar todo esto. Entonces PC2. Términos de S va a ser esto. Y nuestra función de transferencia, ya casi la tenemos completa. Se me ha olvidado colocar el voltaje de entrada en términos de S. Eso no hay que olvidarlo. Es en términos de S, no es en términos del tiempo. En función del tiempo más bien, sino que es en términos de S.
Posteriormente, es recomendable separar los términos, agrupar los coeficientes de los grados correspondientes con los grados de S. No me quiero complicar mucho, mejor lo vamos a hacer. Esto va a ser igual a 1 y vamos a agrupar todos los términos con S cuadrada, por ejemplo. ¿Cuánto tenemos? Solo uno. R1, R2, C1, C2 y ya. Ahora seguimos con los de S. Sería R2, C2, R1, C2 y R1, C1. Y por último, tenemos un término solito, que es el 1. Para no seguir escribiendo el voltaje de entrada, yo ya lo voy a poner así. Esto es nuestra función de transferencia, sería igual a... Y ahora nosotros vamos a dividir cada término entre este coeficiente, que es por lo que está multiplicado nuestra S cuadrada. Entonces ahora nuestra función de transferencia nos quedaría de la siguiente manera. R1, R2, C1, C2. Y aquí la S cuadrada solita, todo esto más R2, C2, más R1, C2, más R1, C1. Todo esto entre R1, R2, C1 y C2. Todo esto por S. Y al final nos queda el 1 entre esto. Entonces, sí, esto ya sería nuestra función de transferencia completa. Ahora, ¿cómo sabemos si está bien nuestra función de transferencia? Eso es algo que veremos en la siguiente ocasión, empleando una herramienta muy útil que es Simulink. Pero conforme vayan haciendo los cálculos, algo en lo que yo siempre me fijo es que esto tiene unidades, aunque no lo parezca, tiene unidades. Cuando se hace análisis frecuencial, se sustituye S por J omega, siendo omega nuestra frecuencia y J el número imaginario, la raíz de -1. Entonces, si se van fijando, conforme vamos haciendo el desarrollo de la función de transferencia, aquí nosotros tenemos una multiplicación de R por C por S. 1 entre RC tiene unidades de frecuencia. S tiene unidades de frecuencia. Si esto lo ponemos a la inversa, RC tiene unidades de tiempo. Entonces tiempo por frecuencia nos da algo adimensional. Si nosotros vemos que, por ejemplo, yo aquí tengo una R2 por C2S, pero aquí tuviera, no sé, una resistencia solita, una suma de una resistencia sola, ahí yo me podría dar cuenta que estoy sumando algo adimensional con algo que ya tiene dimensiones de ohms. Entonces, por ahí podríamos ir viendo en qué podemos estar fallando. Sobre esto ya podemos hacer análisis frecuencial, sacar el espectro de amplitud teórico, sacar la fase, entre muchas otras cosas. Pero eso tal vez lo veamos en otra ocasión.